것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주는 날 친히 오라 우리가
Muy buenos días, hermanos. Realmente estamos aquí por la gracia de Dios, ¿no? Él nos ha permitido el llegar aquí y poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Esa palabra tan hermosa que nos da, ¿no? Mediante los siervos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 444. Del himnario antiguo, himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Una hermosa alabanza, ¿no? Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía,
y siempre me quiere ayudar. ¿Cuántos tenemos esta certeza? ¿Cuántos lo sabemos? Sí, Jesucristo, siempre Él nos guía, siempre Él va por delante, ¿no? Así tengamos cualquier situación o dificultad, Él está solucionando los problemas, las dificultades, nuestras enfermedades, todo en sí. Por eso confiemos solamente en su palabra, ¿no? De que Jesucristo y que Dios mismo va a trabajar por nosotros, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 284. Himno 284. La historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre diré, de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A esta alabanza podemos decir amén, ¿no? Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio la luz y libertad.
Amén, ¿no? Realmente solamente por su palabra hemos hallado esa libertad, la salvación, la paz. Él cargó nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados, los llevó hacia la cruz y ahí, ¿no? Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Él derramando hasta la última gota por nosotros, para de esa manera que nosotros podamos conectar nuevamente con el Padre y ser justos, santos y perfectos. De esa manera Él murió por nosotros, ¿no? Es el verdadero evangelio que debemos predicar, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 275. Himno 275. Lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor. ¿Podemos gritar así? Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Ya no tenemos pecado. ¿Podemos gritar así? Amén, ¿no? Realmente su palabra nos permite anunciar su evangelio, que por él nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya no hay más ofrenda, más que solo
presentar y creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Así también, ¿no? Saludamos a Radio Jerusalén, a aquellos que están escuchando mediante la radio, ¿no? También por Facebook, por YouTube y Zoom, ¿no? Y las diferentes emisoras que se conectan, ¿no? A través del satélite Tupac Katari. También a los hermanos les alentamos siempre a venir a la iglesia, a escuchar y a estar en comunión y compartir entre los hermanos. Porque eso es la iglesia, ¿no? Estar todos juntos, el lugar donde estamos los justos, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a alabar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamó el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. Nos salvó, ¿no? Por Él estamos aquí. Él nos rescató de las llamas del infierno mismo. Cuando pasábamos por tanta situación o tanta dificultad, Él tuvo misericordia y vino por nosotros. Por Él es que estamos aquí, porque Él así lo permite, no por nuestras fuerzas. Aunque nosotros lo intentemos, pero Dios es el que nos trae aquí. Él sabe qué palabra y cuándo vamos a llegar a su redil, ¿no? Sí. También así, ¿no? Pedimos a los hermanos que están presentes también puedan pasar al frente para que así los que van llegando puedan acomodarse de una mejor manera, ¿no? Y también apagar los celulares para que podamos escuchar, ¿no? O ponerlo en modo de silencio
y así los hermanos también puedan escuchar la prédica sin perder la atención, ¿no? O también si tienen alguna necesidad o algo que hacer, ¿no? Puedan hacerlo ahora para así escuchar con atención, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 13 de los himnos traducidos. Himno número 13, Cristo es la peña de Oreb. Perdón. Himno 211. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa yo creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén, ¿no? Sí, gracias, hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana para el culto vamos a invitar al diácono Jorge Yujra, quien va a orar. Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. Me acompañan, por favor, vamos a orar. Pido que puedan cerrar los ojos e inclinar la cabeza, por favor. Voy a orar. En esta mañana, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos permite, Señor, de primero tener siempre la vida, la salud ante todo, Señor, y estar aquí presente, Señor, en este día tan especial, Señor, donde nosotros glorificamos tu nombre, Padre. Realmente, Señor, nuestra vida, Señor,
sin tu palabra, Señor, sin conocer de tu corazón, es una vida a veces vacía, Señor, una vida que solamente se guía a través de nosotros, Padre. Este tiempo también, Padre, este día, Señor, permite también que los hermanos puedan llegar, Señor, que juntos podamos escuchar tu palabra, Señor. Este día también pedirte, Padre, por los hermanos también que por distintos motivos no pueden participar, Señor, tú puedas guardar y cuidar sus vidas también, Señor. También pedirte, Señor, y siempre tú puedas permitirnos tu bendición, Padre, día a día. La gracia, Señor, que tanto necesitamos nosotros para nuestras vidas, Señor. También cuida, protege nuestras familias también, Señor, que también están dentro de la promesa, Padre. Este día también encomendamos, Señor, y la prédica, Señor, a través de tu siervo, Padre, que tú puedas y darle, Señor, esa luz, Señor, que pueda ayudarnos a nosotros también y a nuestro corazón, Padre. Te agradecemos, Señor, esta mañana y encomendamos todo esto en tus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Esta mañana vamos a escuchar, ¿sí?, los testimonios. Amén. ¿Quién desea? Adelante, hermano. Sí, buen día nuevamente, hermanos, ¿no? Quería compartir, ¿no? Romanos, capítulo 10, versículo 10. Qué hermoso, ¿no? En Hebreos 10:10, Romanos 10:10 también. Bueno, dice así la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice. Este año, ¿no?, para mí ha sido de gran bendición. Y aunque las situaciones no faltaban, ¿no?, todo el año estaba resfriado. Todo el año, hasta ahora, ¿no?, sigo resfriado. Otra vez me vuelvo a resfriar. Yo me pregunto, ¿por qué? Cuando trabajaba, ¿no?, en el restaurante de mi mamá, el trabajo era de lunes a domingo, todos los días. Y no queríamos saber nada de ir a la iglesia, de escuchar las cosas. Pero yo también me cansaba, ¿no? Cansándome así. ¿Cómo descansaba? Enfermándome. Alguna situación, alguna dificultad. Ya me duele mi cabeza, ya estoy resfriado, me duele aquí, me duele allá. Debo descansar. Pero de verdad venía la situación o el problema. Es incluso afónico, no sé poder ni respirar, es estar totalmente mal. Por eso también, ¿no?, a veces cuando hablamos o decimos de algo, el corazón mismo es el que actúa, ¿no?, el que jala la carne. Por eso es necesario tener un corazón sano, un corazón limpio, ¿no? Yo ¿cómo recibí la salvación, no? En un tiempo muy difícil para mí. Yo no sabía cómo avanzar o cómo ser feliz. Yo decía, tengo que ser un buen hijo, tengo que ser una buena persona. Así escuchando, ¿no? En mi niñez yo iba a la iglesia, a una iglesia, ¿no? Y decían eso. Tienes que ser un buen muchacho, tienes que escuchar la palabra, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que estar todos los días en la iglesia. ¿Sí? Para mí era un poco difícil. Alguna iglesia iba, ¿no? Decía, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía, sí, en serio, yo quiero que me quite mi pecado. Yo tenía como 8 años. Porque yo miento, yo soy ladrón, yo soy flojo, así. Y voy a comer, a recibir eso, ¿no? Ya me ha quitado mis pecados, Dios. Y una señora me dice, no, tienes que hacer todo un ritual, así. Tienes que hacer tu comunión, tienes que confesar todos tus pecados. Ya no tienes que pecar, me dice. Creo que no puedo. Luego también, ¿no?, me portaba mal y llegué donde mis abuelos, ¿no?
Y ellos hablaban también un poco de la ofrenda, del cordero, ¿no? Y escuchaba, qué interesante. Entonces deben morir corderitos por mi pecado, decía. Pero yo, ¿cuántos pecados tengo? Que tenía 10 años, ¿no? Me portaba muy mal. ¿Cuántos corderos tienen que morir por mis pecados? Muchos. No. En la iglesia no tiene que volar ni una mosca porque todos tienen que estar atentos, ¿saben? Tienen que estar totalmente en silencio, decía. Muy difícil. Y hasta que un día escuché, ¿no? En Hebreos 10:10 dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice, ¿no? Esa palabra la recibí cuando tenía mis 12, 13 años ahí. No entendí. Y pregunté, ¿no? Al pastor o al que era guía en ese momento. Aquí dice para siempre, dice. Pero también otra vez me decía, tienes que venir a la iglesia, tienes que confesar tus pecados, tienes que arrepentirte cada día de tus pecados. Realmente no puedo. En ese momento yo dije, no, yo soy inútil. Tal vez el último día, así como los dos que estaban colgados de donde Jesús, ahí yo me voy a arrepentir de mis pecados, decía. Ya no voy a pecar después, decía. Entonces ese tiempo fue muy, muy trágico para mí y para mi familia. Ya comencé a andar con pandillas, con grupos, con mis amigos, tomaba ya a los 13 años, a los 15 años igual. Era muy grave, muy fuerte, muy terrible en mi vida. Yo era un dolor de cabeza para mis padres, para mis hermanos. Para mí no había chapa que no se abra. Fácil era abrir la puerta o la ventana, rompía la ventana. Yo decía, no, si yo voy a estar en este mundo voy a ser uno de los peores pecadores, decía. Y más aún, ¿no? Por alguna condenación que ella tenía en mi corazón. Un día me dijeron, no, tú has hecho daño. Tú eres así, tú eres un abusivo, un abusador, así. Sí, soy abusador. Soy abusador, soy malvado. Peor hacía las cosas. Más aún, ¿no? Mi corazón bien corrompido. Por eso buscaba, yo voy a ser el peor entonces entre los malvados, así. Pandillero. Realmente ese era mi corazón, tan malvado. Un día dije, no, voy a cambiar, porque ya también parecía una pareja, ¿no? que estaba esperando. Cuando me case, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mi familia, no? Ahí entró un pensamiento, entraré al cuartel, ¿no? Entrando al cuartel me jaripeaban, me ponían al chancho, al trípode. Para mí eso no era dolor, porque ya mi familia misma, todo ya me habían hecho. Para mí no había solución. Pero saliendo del cuartel decía, no, yo voy a ir lejos, a Italia, donde están mis tíos, a Argentina, me voy a ir de mi familia, yo no soporto estar aquí, yo soy un dolor de cabeza para mi familia, soy el peor hijo del mundo. Sintiendo así, un día, ¿no? Yo vi a mi mamá, necesitaba ayuda. Yo un día le robé a mi mamá una joya que valía 5,000 bolivianos. Aunque sea eso, le pagaré y luego me voy, así decía. Pero así trabajando, ¿no? Le dije a mi mamá, mamá, un día yo te robé así. No me acuerdo, me dice. ¿Cómo que no te acuerdas? Era una joya así bonita que tú tenías. No me acuerdas. Un poco de la palabra, ¿no? Dios había perdonado mis pecados. Pero aún así, seguía con peso, ¿no? Trabajando en el restaurante de mi mamá. No quería, pero aún así seguía tomando. Una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, un mes entero tomando así. Mi hermano así es, yo también quiero ser así, tomando así un mes, largo tiempo así. Tenía tanto dolor en mi corazón así.
Pero, ¿cómo no? La palabra fue trabajando así. Dios me permitió esa vida o esa forma de ser para hoy tenerme aquí, ¿no? Un día mi mamá se enfermó, ¿no? Le diagnosticaron con leucemia. Yo no entendía qué era esa enfermedad, solo sabía que era cáncer, no sé cuál es el tratamiento, no sabía nada. Y en ese momento dije, ¿no? Si usted, Señor, permite que mi mamá se sane o que muera de una vez, pero por favor que no sufra. Cuando mi mamá fue internada en el hospital, ese mismo día que hice esa oración en mi corazón, mi mamá salió, ¿no? Hijo, no me da nada de comer aquí. ¿Qué es eso? Es dieta blanca, yo no quiero eso. Vamos al mercado. Justo en el mercado había, ¿no? Una ají de racacha con chuleta de cerdo. Para un enfermo eso es bueno, decía. ¿Cómo vas a comer eso? No, igual, come, quiero comer, así, acompáñame. Ay, mi mamá ya se va a morir, creo que Dios me ha escuchado, decía. Pero no, aún mi mamá sigue aquí. Yo decía, tal vez Dios me ha escuchado. A ver, mis hermanos estaban comenzando a entrar a asistir a esta iglesia, ¿no? Por la situación de sus hijos, porque cada uno tuvo un hijito con mucha situación, ¿no? A ver, iré, ¿no? Aunque mi hermano traía la prédica, las alabanzas, escuchábamos, yo no prestaba mucho la atención. Si alguna vez venía mis fachas, venía jugando con mi celular, venía a dormir. El peor de los hermanos. Así. Pero cuando escuchaba, ¿no? En una reunión, en un seminario, ¿no? Que hicieron en el Hotel Latino, decían, ¿no? Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, decía. Bueno, lo primero que me impactó, una canción de un artista que me gusta, ¿no? Un cantante, así tocaron. Así. ¿Cómo van a tocar esto? Esto es del mundo. Pero aún así eso me atraía, ¿no? Lo primero que me pescaron. Así. Y lo segundo que dijeron, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo esta vez palabra he escuchado, decía mi corazón. Esto había en mi corazón una vez. Al dudar de esta palabra, yo me salí de la iglesia. Yo ya no quería saber nada. Pero ¿por qué la vuelvo a escuchar aquí? Realmente tal vez Dios quiere trabajar. Y así avanzando, ¿no? Hoy en día, aunque pasé situaciones y dificultades, pero Dios permite que esté aquí. Dios me ha permitido su salvación. Dios me ha permitido su amor, su paz, solamente por su sangre. Tantas cosas Dios me ha dado. Yo era tan malvado así. Este cuerpo yo no sirvo, decía. Tanta molestia tenía conmigo, quería eliminar mi cuerpo. Algo falla, no sirve, que hasta mi mano quería cortar. Mi ojo no sirve, el ojo derecho ve menos, al sol miraba así. Tanta rabia tenía sobre mí. Pero en realidad, cuando la palabra realmente entró en mi corazón, me dio ese amor que realmente que yo no tenía, el cual yo carecía, ¿no? Yo no tenía amor, yo no tengo paciencia, yo soy malvado, pero Dios, en su infinita bondad, permite, ¿no? Para mi vida. Y yo sé que para cada uno de nosotros hemos descubierto eso, ¿no? Los que estamos aquí. Pero más aún los que están fuera, ¿no? Por eso es necesario predicar la palabra y el evangelio para encontrar la paz y el amor entre cada uno, ¿no? Por eso leo este versículo, ¿no? Voy a extenderme hasta el 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
porque no hay diferencia entre judíos y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hay un poco de tiempo. ¿Alguien más desea compartir su testimonio? Adelante, hermana. Voy a pedir por favor a todos los hermanos que podamos llenar los espacios vacíos, ¿sí? Especialmente las partes céntricas, ¿sí? Y también poder ir apagando los celulares para no causar interrupción. Buenos días, pastor, hermanos. Sí, ¿no? Esta mañana como me cuesta un poquito salir, ¿no? Pero no quiero transmitir tristeza, aunque mi corazón está a pedazos hecho, ¿no? Pero esta mañana yo quiero testificar también mi corazón. Dios es tan sabio, ¿no? Tan misericordioso con mi vida, con la de mi familia, ¿no? Estas semanas habíamos pasado como por la salud de mi hermana, habíamos pasado como dolor, ¿no? Aún ella siempre en su corazón tenía, ¿no? Yo voy a sanar así. Y como el día miércoles ella tenía, ¿no?, en su corazón mucho dolor por su enfermedad, por su salud, pero entre tanto tenía esa enfermedad, su corazón, yo sentí, ¿no?, su corazón se sentía más fortalecido en la palabra. Aún estaba como ya en sus últimos momentos, yo pienso, ¿no? Ahora pienso así, estaría despidiéndose, no sé, pero siempre me empujó, ¿no? Siempre me empujó a seguir adelante en este camino, a avanzar en el área de los niños, ¿no? Porque es mi área ahora, ¿no? Y yo le decía, ya no quiero, muchas veces decía, ya no quiero así, ya basta hasta allí así, pero aún con su dolor ella me decía, no lo dejes, nunca lo dejes así, avanza, sé que es pesado, es todo, pero ese cargo, ese bonito cargo, Dios te ha dado así. No quiero saber que lo dejes, me dijo así, ¿no? Entre charla y charla con mi hermana. Cuando ella ya partió, me dolía bastante, ¿no? Reclamé a Dios, reclamé a la iglesia, reclamé a todo el mundo, ¿no? Como así sale, ¿no?, de nosotros cuando pasamos esa situación. Y reclamando, yo veía, ¿no?, la tristeza de mi mamá, veía la tristeza de mi cuñado, de mi sobrina. Mis sobrinas tampoco sabían mucho ese tiempo. Como en ese lapso de tiempo, solo escuché, ¿no?, a pastor, porque rápido llamaba, ¿no? Quien estaba a mi lado llamaba, ¿no?, a pastor. Y pastor, lo único que me acuerdo entre todo lo que me ha dicho, me dijo, usted tiene que ser fuerte, agarre la fortaleza de Dios y hable con su mamá, ¿sí? Porque mi mamá no sabía, ¿no?, hasta ese momento nada de lo que había pasado a mi hermana, hasta que ha fallecido, no sabía nada. Y yo, ¿cómo voy a hacer así, no? El jueves en la noche, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Porque mi cuñado estaba derrumbado, estaba solo con el cuerpo de mi hermana en el hospital. Pasó eso, fui, de verdad que ese lapso de tiempo, como humano, uno quiere caerse, ¿no? Quiere, ya, basta así. Pero me daba cuenta, ¿no?, todo este tiempo, que Dios ha querido esto, ¿para qué?
para mostrar realmente su gloria. Una palabra, ¿no?, que yo reclamaba bastante era, me decían a mí, esta enfermedad no es para muerte así, ¿no? Y todos decíamos, no es para muerte, no es para muerte, pero veo el cuerpo de mi hermana, está muerta, así, está muerta esa enfermedad, me han dicho que no es para muerte, así. Y ese reclamó bien mi corazón, pero realmente esa enfermedad de mi hermana, si bien la ha llevado al cielo, pero el deseo de mi hermana, el mayor deseo de ella era que reunir a toda su familia y que ellos escuchen el evangelio de salvación. Y ese deseo se cumplió, ¿no? Se cumplió porque este lunes mañana teníamos que, en el plan de ella era, ¿no?, para abrir su nueva tienda, teníamos que reunir a toda su familia e invitar, ¿no? Ella quería invitar a los siervos para que vengan a la casa, al restaurante y todo aquello. Pero se adelantó, ¿no?, cuando ella ya estaba así, ya cerró sus ojos, de no sé dónde aparecieron, de la familia de mi mamá, de mi papá, de la familia de mi cuñado, toda su familia, universidad, trabajos, de todo lado han aparecido, ¿no?, en el velorio de mi hermana. El pastor llegó, compartió, y ahí es donde yo me podía dar cuenta, ¿no?, esta palabra donde dice esta enfermedad no es para muerte. Realmente ha dejado su cuerpo mi hermana aquí. Ahora está en el cielo, está gozando de Dios, ¿no? Y nosotros como seres vivientes, sí, ciertamente hay dolor, pero también hay envidia. Un evangelista me decía, ¿no?, tenga envidia, hermana, porque su hermana ya está viendo a Dios, así, ¿no? Ella, gran sierva, ha servido al evangelio. Ahora está viendo a Dios, siéntase de envidia, me dice. No sienta tristeza, sienta envidia, así. Y de verdad, ¿no?, meditando más allá de mi corazón, más allá de mi dolor, yo puedo ver, ¿no?, qué bonito es servir al evangelio. Qué gratificante es ser recordada, ¿no? Recordada no por tus obras, ¿no?, sino porque has llevado el evangelio a muchas almas. Últimamente, ¿no?, ella compartía con quien se aparecía. Últimamente ella compartía a niños grandes, sus profesoras de colegio, de sus hijas. Todo el tiempo, ¿no?, era compartir, compartir, compartir. Aún ella aquí no venía, ¿no?, su cuerpo no estaría aquí, pero siguió, también buscó la guía de los siervos. De verdad, Dios tuvo misericordia, ¿no?, este último con mi hermana. Esto digo porque su vida ha sido bendita. Yo estoy realmente muy agradecida junto a mi mamita que está ahora aquí. Ella nos quería ver aquí. También Dios mismo hizo, ¿no?, esto para que nosotros nos reencontremos nuevamente con Dios, con el corazón de Dios. Y esa finalidad es la que ahora puedo entender, ¿no? Esa enfermedad no es para muerte, sino ya mi hermana ha sacrificado, se ha ido, ¿no? Ha sacrificado ella, pero, gracias, pero ha valido la pena, porque muchos han escuchado el evangelio, ¿no? Entonces, ¿de qué yo debo llorar? ¿De qué debo estar llorando? ¿De alegría o de tristeza? ¿Sí? De alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos han escuchado este evangelio. Me duele el alma, me duele el corazón, sí, pero más estoy agradecida porque hasta mis tíos, ¿no? Hasta el más sordito que empezó a gritar, empezó a hablar ese día, hasta él escuchó, ¿no? Y todos mis tíos me decían, ven a la casa, ven, así, ¿no? De repente por compasión, porque piensan que
ya, ya me voy a derrumbar y todo eso. Sí, me voy a derrumbar, yo pienso así, ¿no? Pero la palabra es quien va a trabajar más en mí, ¿no? Yo estoy muy agradecida, ¿no? Hace mucho yo debería testificar, ¿no? Cómo Dios está trabajando realmente en el área, ¿no? Hasta aún de los niños, ¿no? Cómo Dios realmente con pocas maestras también nos permite elevar este evangelio. Yo, de verdad, aunque llegaba a peso, pero aún ese peso Dios también alivianaba con la palabra. Cada que quería dar un paso al costado, pastor, misionera, ¿no? Siempre, Carmen, ¿cómo está avanzando? Esto sí, pastor, qué bien, los niños también son importantes, así. Vamos a hacer esto, y así, ¿no? Todo, de verdad, puedo sentir el calor humano, el calor de la iglesia, ¿no? Y por medio de eso puedo sentir a Dios en el corazón. Sé que va a doler, me va a doler, nos va a doler mucho, va a seguir llorando, vamos a seguir así. Pero solo pido, ¿no? De toda mi iglesia, de toda mi familia, la oración, ¿no? Por nuestra fortaleza para no decaer en este camino. Quiero seguir avanzando. Quiero seguir viendo la gloria de Dios, pero no sola, ¿no? Sino también junto con ustedes. Ayúdenos, sí, en oración. Y muchas gracias, ¿no? Porque por la oración de ustedes, nosotras también estamos aquí. Por la oración de su iglesia, por la oración de sus siervos, aún estamos de pie, ¿no? Pido oración por mi cuñado también, ¿no? Ahora él está dolido. Mis sobrinas también, ¿no? Aún ellas, como Dios, yo veo, ¿no? Como ellas, desde chiquitas, han escuchado el evangelio, ¿no? Tienen fortaleza en su corazón. Aún saben, ¿no? Que su mami ha partido. Aún saben que no la van a ver más. Pero una de ellas me decía ayer, ¿no? Tía, me dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Le digo, porque me ponía a llorar, ¿no? Me dice, ¿qué dice? Del polvo has sido formado y al polvo volverás. Entonces, mi mamita, su cuerpo nomás está ahí. Ahí está, sí, no la voy a ver, me va a doler, tía, me ha dicho, ¿no? La mayor, me va a doler. Pero voy a seguir por mi mamá, voy a seguir adelante así. Sí, está bien. Entonces no llores, tía, porque ese es polvo nomás, así, ¿no? Mirando su ataúd. Ese es polvo nomás, tía. Ay, mis lágrimas otra vez adentro, así. Todo eso me llevaba a pensar, ¿no? Dios quiso así, Dios permitió así. Y también Dios está permitiendo que mi corazón más se fortalezca en la palabra, más siga buscando la guía. Agradezco a sus siervos, agradezco a la iglesia misma, ¿no? Muchas gracias, eso quería testificar. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a cantar 2 alabanzas, honra y gloria, y bendito eres, ¿sí? Quiero también pedir a los hermanos que están presentes, por favor, poder ir apagando los celulares o ponerlos en modo silencio, ¿no? Esto para no causar interrupción durante la prédica. También aquí adelante, por si acaso hay un espacio disponible para algún hermano o hermana que quiera pasar. Hay un espacio disponible en la parte derecha y en la parte izquierda también hay un espacio disponible, ¿sí? Bueno, hermanos, entonces en esta mañana vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza.
Santificado sea tu nombre en los cielos y en en el último confín de la tierra. Jehová Dios, tú eres eterno, poderoso Señor. A ti sea la gloria y honra en esta mañana. Amor es incomparable, oh sí, mi Señor. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Quien cuida mi existir, ¿a dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Libre soy, libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, mi Señor. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí.
salvo por tu amor. Libre soy, libre soy, libre soy. Jesús el Rey, toda honra y gloria, trajo libertad a la humanidad, derramó su gracia sobre toda carne, para el que sufre y llora, trajo la victoria, para el que sufre y llora, la victoria. Ven, ven a mi vida, ven a mi vida, sana mis heridas. Ven, ven a mi vida, ven a mi vida, sana mis heridas. Regresa pronto, Señor. Eres poderoso y maravilloso. Incomparable es tu amor. Cantando, danzando, tu pueblo te espera. Regresa pronto, Señor. Jesús el Rey, toda honra y gloria, trajo libertad a la humanidad, derramó su gracia sobre toda carne, para el que sufre y llora, trajo la victoria, para el que sufre y llora, trajo la victoria. Ven, ven a mi vida, ven a mi vida, sana mis heridas.
Eres poderoso y maravilloso, incomparable es tu amor. Cantando, danzando, tu pueblo te espera, regresa pronto, Señor. Eres poderoso y maravilloso, incomparable es tu amor. Cantando, danzando, tu pueblo te espera, regresa pronto, Señor. Sí, muchas gracias. ¿Les gustó, hermanos, la canción? Sí, por la gracia de Dios tenemos al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? A través de la alabanza podemos abrir nuestro corazón, amén, hermanos. Por eso les invitamos, ¿sí?, a que participen todos los domingos, 10 de la mañana en punto inicia el culto, ¿sí? Y todos los días miércoles, 7:30 de la noche. Invitamos a los hermanos que están conectados, tal vez a través de Jerusalén Radio en Bolivia o las redes sociales, a que participen y juntos, sí, escuchamos, alabamos, escuchando los testimonios y al grupo, y ya después escuchamos la prédica. Amén, hermanos. Esta mañana todos trajeron su Biblia. Amén. Entonces, qué bien, me alegra mucho, ¿sí? Dios esta mañana va a trabajar en nuestro corazón, ¿sí? Dios a través de su siervo va a hablar a nuestro corazón, hermanos, va a dar la esperanza. Entonces, antes de invitar a la parte de la prédica, yo quiero invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, 2 himnos, el himno número 405, Volveremos a encontrarnos, y el himno número 94, El Cordero de Dios. Entonces, todos los hermanos también que desean, ¿sí?, ser parte del coro, están cordialmente invitados. Amén, hermanos. ¿Quieren participar? ¿Quieren unirse? ¿Sí? ¿O solo el grupo nomás que presente todos los domingos? Y nosotros no, así. Pueden contactarse directamente con hermana Silvia Duarte, si ella es la encargada del coro Nueva Alegría. Amén, hermanos. Aunque no hay don, talento, pero Dios nos va a dar la gracia. Amén. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Saludo. Volveremos a encontrarnos En el radiante cielo, no tendré más sed después de agua de vida beber. con voz alta cantaré en el río de Avivar. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria. Gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos Con el que se adelantó, y me llenaré de gozo en la gloria del Señor. el lugar
daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas. entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Tú si de mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar. Ven, Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad. Ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a ver un video, el video del retiro del campamento de casados. ¿Recuerdan, hermanos? Los que no han podido participar, juntos podemos ver este video, ¿sí? Adelante, por favor, con el video.
Mañana, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ¿vieron bien ese video, campamento de casados? Sí, los que no participaron, ¿no? Sí, se arrepintiéndose ahora, ¿verdad, no? Sí, otro día siempre iglesia realiza evento, participen. Ese tiempo estamos recomendando a los casados. Hagamos fútbol, porque no hay tiempo a hacer ejercicio. Cada vez mirando sale panza nomás, trabajar, sostener al hogar, ¿verdad? ¿No? Pagar alquiler, trabajar duro. Para trabajar necesita no comer, ¿verdad? ¿No? Comer, trabajar, luego muere. Por eso, para que no sea viuda su esposa, amado, ¿verdad? ¿No? Que vivir largamente. Por eso estamos recomendando fútbol, por lo menos, ¿sí? Ahí moviéndose, corriendo, va a tener buena salud. ¿Qué le parece? Entonces, pastor, ¿por qué casado nomás? Entonces, las casadas de que muera, entonces. Por eso las casadas también igual, para que no se quede su esposo viudo, ¿verdad? ¿No? Por eso las casadas también junto a ese tiempo estamos realizando, ¿no? En la iglesia eventos, también deporte, casados, casadas. Participen, ¿no? Los hermanos, o quieren morir. Todos participen. Más afecta nuestra salud, estrés. Aunque vitamina, come bien, pero si recibe estrés, es más afecta dentro del evangelio, ¿no? Ahí y disfrutando. Luego ahí predicando el evangelio, va a ver, largamente va a servir con la iglesia, con el evangelio. Amén. Sí, esta mañana ya el libro, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3, desde versículo 1, voy a leer hasta 15, voy a leer. El libro de San Juan, todos ya encontraron. Libro de San Juan, capítulo 3, desde versículo 1, voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el
cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el versículo 15 hemos leído. Esta mañana, ¿no? Libro de Salmo capítulo 3, justo entre Jesús, luego Nicodemo, ¿no? Entre dos está hablando, conversando. En la Biblia, ¿no? Muchas personas se acercan de Jesús, luego conversa. Mientras conversando, y alguna persona su vida completamente cambió. Como una persona de enfermo, ¿no? 38 años. También alguna persona tiene enfermedad de muertes. Pero ya acercándose a Jesucristo, conversando, mientras conversando ya no podía tener el mismo corazón. Tampoco sus situaciones también no podía tener más, no cambió totalmente. Aquí también una oportunidad muy grande es Nicodemo, ¿no? Una oportunidad muy grande. ¿Qué oportunidad? Encontró, ¿verdad? ¿No? Encontró. ¿Con quién encontró? Con Jesús encontró. Entonces en su vida va a haber, ¿sí? Un cambio, o tal vez tiene problema, o tal vez tiene duda, o cualquier cosa puede solucionar, ver esa, la gracia, ¿verdad? ¿No? Una oportunidad grande. Ya vino, luego conversa, pero lamentablemente esta conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Conversando, hasta que termine toda la conversación, no cambió. Él vino tal, luego regresó. ¿Cómo regresó? Tal regresó. Pero en la Biblia leyendo no es así. Mucha gente cuando encontró, ¿sí? Casi toda la persona que tenía enfermedades, problemas, cambiaron. Luego Dios estaba muy feliz. ¿Cómo se llama ese publicano? El nombre olvidé. Coreano, Saqueo. También español, Saqueo. Ahí está bien, Saqueo. Él es publicano. Toda la vida él solo quería ganar dinero. La gente apuntaba a ese maldito. Solo dinero nomás ama. Así ha hablado. Toda la vida él pensaba ganar dinero. No importa otra persona. Como bien, duermo bien, tengo mi edificio, mi auto, así será bien. Tal vez esta mañana alguien viviendo así como Saqueo. Saqueo toda la vida así. No importa, la gente así apuntaba, él es demasiado malo. Porque él no considera a otra persona, tampoco ayuda. Pero un día él también encontró. ¿A quién encontró? Jesús se encontró. Estaba sicómoro, ¿no? Árbol de sicómoro, arriba, porque parece chiquitito. Entonces no podía ver, por eso subió. Mirando a Jesús, ya bate, si quiero hablar. Mientras hablando Saqueo también, ya cambió, ¿verdad? ¿No? Él todo lo que él como robó, él como agarró, entonces quiere devolver. ¿En qué manera? Todo, ¿cuánto? 4 veces más devuelve. Imagínense, todo lo que él ganó, 4 veces más devuelve, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? Nada, pero él, ¿por qué él quiere devolver ahora? Porque él encontró, ¿verdad? ¿No? Jesucristo. Luego, recibiendo el corazón de Jesús, cambió era. Porque él toda la vida pensaba, ¿qué pensaba? Ganando mucha plata, teniendo mucho edificio, plata, lote, estará feliz. Así él pensaba. Pero no estaba feliz, tenía más. ¿Qué tenía más? Más tenía rabia, muy raro. Más tenía rabia, quejas, que la gente no le gustaba Saqueo. Cuando encuentra, así, ¿por qué me apunta así? Tal vez no, él se queja. Pero cuando encontró a Jesucristo, escuchando el corazón de Jesús, conociendo verdaderamente el amor de Cristo, murió por nosotros, ¿verdad? ¿No? Por nuestros pecados, conociendo, él también cambió era. La felicidad verdadera es
no es tener, más tener, no es felicidad. Él sabía eso, encontró si la felicidad verdadera, ¿qué es? Vivir era vivir por el corazón del Señor, eso más felicidad. Entonces tanto deseaba Jesús vivir, era vivir dando a quién, los pobres, ¿verdad? No, esa gracia, sí, devolviendo ese amor del Señor. Esta mañana justo hablamos, ¿no? Nicodemo, luego Jesús era Jesús. Ya, versículo 1 vamos a leer, versículo 1, ya, San Juan capítulo 3, versículo 1 leyendo. Había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entre los judíos, ese Nicodemo, ¿quién es? Muy importante, porque aquí dice un principal de los judíos. Esta mañana también, entre todos los hermanos, alguien importante, ¿verdad? ¿No? ¿Quién? Esta mañana, ¿quién oró? ¿Quién oró? Sí, diácono Jorge, ¿verdad? ¿No? Sí, porque un representante esta mañana oró, importante diácono. Entre los hermanos, ¿sí? Una persona importante. Aquí entre los judíos también, ese Nicodemo, ¿quién es? Un príncipe, aquí está escrito, un principal entre los judíos, importante, un principal, hermanos. Si ahí esta persona es alto, tiene alto rango, ¿verdad? ¿No? Principal, no es común, no es normal, importante entre los judíos. Entonces, muchos judíos conocen, no conocen Nicodemo. Conoce, ¿verdad? ¿No? Porque un principal, conocido también, su nivel muy alto, es conocido. Entonces él se acercó una noche a Jesús, luego conversa, ¿verdad, hermanos? Ahí en este mundo, sí hay un país muy inteligente, muy sabios. Justo este tiempo está haciendo guerra. ¿A qué país? Israel. Está haciendo guerra, ¿verdad? ¿No? Está escuchando por la noticia, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros también estamos orando. En Israel también tenemos nuestra iglesia, nuestros misioneros. Cada vez más pasando el tiempo, más gente muere por la guerra, ¿verdad? ¿No? Escuchamos. Entonces los hermanos también oren, ¿no? Para Israel. Ahí está también nuestros misioneros. Entre los países también hay un muy inteligente Israel. En Israel también los judíos, ¿verdad? ¿No? Ellos, en este mundo casi mayor porcentaje de parte de la economía agarra. Israel, los judíos, todo agarra. Por eso ya nosotros mirando a ellos, muy inteligentes, sabios. Entonces preguntando a ellos, ¿cómo, en qué manera así gana? Aunque ese nosotros ya sabemos, ¿no? Varias veces escuchamos. Entonces los judíos tienen una regla, puede ser, ¿sí? Aquí hay proporción de aurea. ¿Han escuchado? Una proporción de aurea. ¿No han escuchado? ¿A qué será, dice eso? No es comida, hermanos, pero proporción aurea es una por proporciones muy importante, aplica toda parte esos. Entonces hay los judíos y sabiendo esa sabiduría, esa aplicó en su negocio, en su vida, que es eso, una proporción aurea, ¿no? Mejor, perfecto, era perfectos. Por eso 78 y 22 era. Este mundo también así ha formado, era 78% de nitrógeno. ¿Sí? ¿Cuánto por ciento? Nitrógeno. El resto, oxígeno. El porcentaje de este mundo también. Nuestro cuerpo también, 78% es agua.
22%, ya el resto, así está formado, ¿sí? ¿Interesante? Me parece no es interesante. Igual, también, ¿sí? Investigando, ese mundo también, 22% de personas, ellos dirigen. ¿A qué? ¿A quién dirige? 78% de personas ahí dirigen. Entonces pocos grupos dirigen al mundo así, ¿no? Hablaba. Entonces los judíos aplicando esa proporción de aurea que aplica. Ellos ganan muy bien. Por eso un tiempo ellos también pensaba, ¿verdad? ¿No? Sí, para dirigir al mundo, ahí nació caja de tonta, ¿cómo se llama? Televisión. Por eso, ¿usted le gusta mirar tele? No le gusta. Sí, porque su nombre es caja de tonta es. Mientras usted mirando tele, convierte tonto así, por eso caja de tonta. Escuchando una revista también, muchos actores famosos en Estados Unidos, aunque son actores, actrices, pero no permite ver televisión, sus hijos, que se da cuenta, ¿sí? Que mientras mirando televisiones, aunque muy divertido, pero pierde, ¿verdad? No pierde, todo pierde, ¿sí? Porque no puede pensar bien. Por eso Israel, los judíos pensaron, ¿sí? Todas las personas siendo tontos, nosotros podemos dirigir, controlar fácilmente, ¿sí? Por eso nació, ¿qué nació? Televisión. ¿En su casa tiene televisión? Levante la mano. Todo tiene. Todo. Entonces reduce, mejor no ver. Claro, si no podemos ver, cierto, no, noticia también necesaria. Pero reduce, no puede ver mucho tiempo. Ese judíos, eran judíos. Entonces los judíos, cuando un país quiebra la economía, un país quiebra, Corea también una vez quebró la economía. Entonces, si presta una institución y presta al país, hacia país presta dinero, ¿verdad? ¿No? Esa institución del bancos, dueño es judío. Judío presta hacia un país, algunos países se quiebra económicamente. Entonces los judíos, muy importante, ¿verdad? ¿No? Ellos y muy inteligentes, sabios. Entonces los judíos, según esa sabiduría, así ganan muy bien una proporción, ¿cómo se llama? Proporción de aurea, dice aurea. Porque perfectos, así en esa manera. ¿Cómo explicamos? Como 78 personas, de las personas, ¿verdad? ¿No? Recibe la guía. Porque 22% de personas dirigen. Igual dinero también, ¿sí? Una persona, ¿sí? Practicaba estudiando, ¿qué hace? Entrega dinero, 100 personas, ¿sí? Igual, 100 personas, mismo monto de dinero entrega. Pasando poco tiempo, ese dinero se mueve, ese dinero. Luego, ¿quién va a tener todo dinero esto? Entre 100, 22 personas. Si ellos agarra todo. Luego, 78 personas, muy pobre. Aunque en el principio entregamos lo mismo monto, ¿verdad? ¿No? Pero pasando el tiempo, ¿en dónde se une ese dinero? 22 personas. Por eso esta proporción es muy, ¿no? Ellos, según esa proporción de aurea, y aplica. Entonces los judíos, ellos negocian. ¿Hacia quién negocia? ¿Hacia quién? No cualquier persona negocia, ellos. Ellos negocian. ¿Quién? Los ricos, porque el rico tiene mucho dinero. Luego, ¿a quién? A las mujeres. No cualquier persona negocia. Mujeres. ¿Por qué mujeres? ¿Quién trabaja? Varones. Normalmente varones trabajan más fuerte, ¿no? Pero aquí en Bolivia me parece poco diferente.
¿sí? Varones normalmente trabajan. ¿Cuánto por ciento? 78% varones generalmente trabajan. 22% mujeres trabajan. Las mujeres más dedican ¿en dónde? En la casa, ¿no? Ordenar, limpiar, educar los hijos. Entonces, varones trabajan, ¿qué quiere decir? Varones ganan dinero. Pero, ¿quién usa dinero? Mujeres usan más dinero, ¿sí? Mujeres. Por eso los judíos, sabiendo esto, trabajan, negocian para los ricos, luego para mujeres, así más gana, dice Dios. Luego, ¿por qué también aquí hay shopping center? Aquí hay shopping center, ¿qué? ¿Dónde hay? Aquí hay cine, ¿no? Shopping centros. Yo visité ahí. Visitando muy alto, ¿verdad? ¿No? Pero aunque ya muchos pisos hay, pero ¿qué productos más vendes? ¿Qué producto más vende? Casi todo mujeres eran mujeres. Para varones un rinconcito apenas, ¿sí? Solamente pantalón, luego sí, cinturón, billetera. Ya no hay mucho, pero para mujeres, maquillaje, zapato, cartera, también un montón de cosas vende, ¿verdad? ¿No? Por esto, así, casi todo, la mayoría, todos los shopping centers, así es. Casi la mayoría, todo producto es para las mujeres. ¿Qué le parece? Luego cuando visita la casa de hermanos, también tiene rompero en su casa, ¿sí? Abre la puerta de rompero, ¿qué ropa tiene? La mayoría mujeres, ¿verdad? ¿No? Varones no se ve bien. Sí, un cajón nomás tal vez hay. Cajón. También, ¿dónde guarda zapato también? La mayoría de quién eso? Varones no se ve bien, ¿cierto? Como 1, 2, 3 será. Luego 100 zapatos de quiénes? Sí, la mayoría. Pero los judíos muy inteligentes, ellos tienen sabiduría muy diferentes. Una vez decía de los padres de judíos, cuando hijos piden, papá, quiero comer pescado. Entonces ellos no da, dice, en vez de dar pescado, enseña a pescar eso era. Entonces, papá, tengo hambre, pescado. Entonces, padre, madre, más fácil, ¿no? Ama, ¿verdad? ¿No? Aquí está, pescado ya da. Come feliz. Ay, qué bien, bonito. Pero los judíos, ¿qué hace? Papá, tengo hambre, pescado. ¿Qué hace? Ya trae palos largos y lo trae. Anzuelo, ¿dónde está, hijo mío? Luego cada uno trae, enseña. Tarda mucho. Mientras enseña, llora. Él tiene hambre, sigue hambre. Entonces ve sus hijos llora, triste, padre, madre también, se pone mal, ¿verdad? ¿No? Pero más importante, enseñar eso más importante para nuestros hijos. En ese momento tal vez no ve mucho resultado, tarda, llora, sigue dolor tiene, pero enseñar, ¿qué enseñar? O pescar, luego enseña, tarda, luego los hijos ya pescando, solo una vez pesca bien, tampoco, mientras que aprenda tal vez ellos sufre, pero el padre de judíos considera, ¿qué considera? Mi hijo no aprende, va a sufrir, va a fracasar. Mejor, aunque tarda, sí enseñar. Si aquí en la iglesia también, si pastor nos dijo, nuestro hijo cuando pide, usted da, no da. ¿Usted ama o no ama a sus hijos? No ama. ¿Usted ama o no ama? Ama. Sí ama a sus hijos, ¿cómo debe enseñar? Todo lo que pide, aunque queremos dar, pero no dar todo, ¿verdad? ¿No? Ya uno 10 pide, ¿cuánto puede dar? Como 6, 7 puede dar. Pero 3, 4, ya no dar. Tal vez llora, se enoja, pero no dar, enseñar luego, hijo mío, todo lo que tú deseas, no puede conseguir todos, este mundo, diferentes.
Algunas cosas no se puede, eso debe aprender. Luego enseñar, ¿verdad? ¿No? A nuestros hijos. Eso es sabiduría, sabiduría. Entonces, y ustedes también, si han escuchado en la iglesia, ¿verdad? ¿No eso? No escucharon. ¿Cómo enseña entonces a sus hijos? ¿Cómo enseña? Desde ahora no enseña cuando ya siendo más mayor, más alto que ustedes. Que nuestro hijo rápido crece, ¿verdad? ¿No? Ahora así chiquitito. Pero pronto va a alcanzar más que ustedes, ¿no? Serán más altos. En aquel tiempo, el padre y la madre habla. Entonces obedece a algunos hijos, ¿verdad? ¿No? Yo aprendí desde pequeño. ¿Qué aprendió? No todo lo que yo quiero no puedo hacer. Todo lo que yo deseo tampoco puedo conseguir. Luego aprendiendo, ¿no? Doblegar. No puedo hacer. Luego ya escuchar, recibir la guía de otros. Pero ya de ese niño no aprende eso, no enseña. Cuando más mayor, más alto que nosotros, ¿qué hará? ¿Qué hará? Va a sufrir, ¿verdad? No va a sufrir. Esa es sabiduría, ¿verdad? ¿No? Una vez el pastor nos dijo, hermanos, ¿usted quiere vivir felizmente? Así preguntó. ¿Quién no quiere vivir? ¿Ya usted quiere vivir felizmente? Creo que 5 hermanos nomás quieren. Otros ya quieren sufrir. ¿Ya usted quiere vivir felizmente? Sí. Entonces, para vivir felizmente, debe trabajar temprano. ¿Desde cuándo? Desde temprano trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta tarde, noche trabajar, dice. Luego, recibir sueldo poco y mucho. Por eso sufre. Trabajar desde temprano hasta noche. Luego, cobrar sueldo poco. Así no se enseñó. No, pastor. ¿Cómo así todo el día duramente trabajando? Poco cobra sueldo. No, tengo que cobrar muchos sueldos. Por eso sufre, dice ustedes, por eso sufre. No se enseñó. ¿Qué enseñó? Desde temprano trabaja. ¿Hasta cuándo? Hasta tarde. Luego sueldo, ¿cómo? ¿Ya está bien? No. Por eso ya ustedes, ¿sí? Esa es sabiduría, sabiduría. Nosotros también, pastor, no, nosotros poco trabajando, más ganar dinero, eso mejor. Así hablamos, ¿verdad? ¿No? Por eso usted sufre, pues sufre. Trabaja desde temprano, tarde. Luego, poco cobra sueldos. Así puede vivir felizmente, felizmente. Amén. Porque esta mañana sí me equivoqué, parece que me está equivocándome, ¿verdad? ¿No? No, amén, dice. Un día un hermano vino, o no conocía. Ese hermano, pastor, necesito tu consejo, dice. Así que, ¿qué? ¿Por qué entonces? Tengo una empresa de mina, dice. Al escuchar, yo tengo mi edificio, yo tengo esto. Me habló. Entonces, ¿por qué me viene? ¿Qué problema tiene? Yo pensaba, ¿cierto? Tiene minas, el dueño gana muy bien, auto nuevo tiene, casa tiene. ¿Qué consejo quiere? Yo pensaba, ¿verdad? ¿No? Pero yo sufro mucho, pastor, dice. ¿Y por qué sufre? Yo gano mucho dinero, yo tengo tiempos. Entonces yo uso mis dineros, mis cosas. Entonces alrededor de mí yo tengo tiempo, a muchas mujeres está ahí, dice. Entonces tengo mi esposa, tengo mi hijo, pero ve ahí las mujeres acerca de mí, que yo tengo dinero, tengo tiempo, yo hago. ¿Qué hace? Dice. Desvió era. Ahora peleando era. ¿Con quién pelea?
con su esposa pelea toda la noche. Pastor, infierno, infierno. No quiero saber nada. Por favor, ¿cómo voy a hacer? Dice. Hermanos, muchos piensan, ¿verdad? No como hablamos, ¿no? Pastor nos explicaba. Hermanos, quiere vivir felizmente. Claro, poco tiempo trabaja. Luego gana mucho dinero. Es muy bueno, era. Pero no tiene capacidad de controlar mi deseo. Ese dinero, ¿a dónde va a usar? Si usaría un lugar, necesita, ¿verdad? ¿No? Pero ¿a dónde usa? Cuando hay dinero, también hay tiempo. ¿A dónde usa? Para mí usa. No tiene capacidad la mayoría. Por eso cuando escuchando, pastor, yo quiero abrir mi negocio. Pastor, yo quiero hacer. ¿Para qué? Quiero ofrendar. Dice, ay, Dios mío. ¿Verdad? ¿Sí? Mucho pensamientos. ¿Qué voy a hacer? La mayoría así empieza. Desde la mañana temprano trabaja duros hasta noche. Poco a poco gana dineros. Mientras algún hermano no hay mucha economía. Trabaja duro. Luego poco cobra sueldo. Mirando ese hermano su vida muy diligente. Temprano se levanta. Luego a pesar de no tiene tiempo, pero viene a la iglesia. Pide oración, escucha la palabra. Porque hay muchas necesidades. Pero cuando poco a poco así, él mejora. Luego mejor trabajo. Luego su ganancia bien, ¿verdad? No gana bien. Qué raro, hermanos, qué raro. Cuando mejora, va a venir más iglesia, ¿no? Más participa. Pero muy raro. Cuando mejora su vida, muy raro. No viene más ya. No viene. ¿A dónde está? O disfruta su deseo de la carne. Es muy raro, hermano, ¿verdad? ¿No? Luego sufre demasiado. Sufriendo de tantos problemas, contiendas entre familias, entre personas. Hay muchos peleas, discusiones y sufre bastante, es muy raro. Pero cuando está muy difícil económicamente, trabaja duros, pero más bien a la iglesia. Pide oraciones, escuchando la palabra, hasta ofrenda, participa, eventos. Aquí esta mañana, ¿no? Poco hablamos. Aquí los judíos tienen ellos una sabiduría grande, ¿verdad? ¿No? Grande. Por eso ellos económicamente viven muy bien. Si escuchando ellos desde niños, ellos aprenden, ¿verdad? ¿No? Sus padres enseñan de diferente manera. Como hablamos, ¿no? Pastor nos enseñó. ¿Qué enseñó? Trabajar, sí, desde temprano hasta tarde. Luego, ¿cuánto cobra? Cobrando mucho, bueno. Pero aún poco cobrando, no hay problema. Con ese corazón viviendo, no va a corromper. Diligentemente nuestra vida, ¿no? Dios va a ayudar. Aquí esta mañana eso quisiera hablar sobre esa sabiduría. Los judíos cuando visitan su biblioteca, una vez Corea, si un programa de televisión viajó a Israel, porque ya los judíos, ellos son inteligentes, sabios. Ellos en qué manera educan luego, visitaron a Israel, luego grabaron, justo entró donde estudiantes que estudian en biblioteca, aquí grabando, ellos cómo estudian. Entonces ese periódico dice, me parece, si aquí no es biblioteca, parece aquí mercado. ¿Mercado cómo es? Habla mucho, ¿no? Mucha bulla a todos lados, ¿sí? Señor, aquí ven, aquí más barato, ¿verdad? No ese señor más caro vende, ven acá, aquí. Luego ya. Entonces, como mercado. Entonces aquí entre los estudiantes se reúne. Luego, ¿qué hace? Luego discute, debate. Ellos piensa, considera, ¿qué considera? Yo no soy mejor. No soy mejor. Luego necesito escuchando de otros. Luego de ahí, mejor opción, mejor manera, saca, dice. Ya los judíos, ellos consideran, ¿qué considera, hermanos? Yo no soy mejor.
me falta, ¿verdad? ¿No? Me faltas. Necesito, era ahí conversando entre los jóvenes, universitarios, estudiantes, escuchando de otros, luego de ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Elegir mejor manera era. Entonces, tal vez yo no tengo buena idea mientras escuchando de otra persona, a él tiene más mejor que yo. Luego están de acuerdo, eso ya recibir. Entonces ellos en esa manera, ¿sí? Pueden ser mejor, era mejor. Ya. ¿Cómo es los judíos, ellos? ¿Cómo sacan mejor manera, hermanos? Debate, luego escucha. Si cada uno expresa. Por eso en biblioteca escuchando, bastante bulla era, parece mercado, parece pelea. No, mi idea mejor, no, tu idea por esa razón no está bien. Luego entre ellos discutiendo, debatiendo, luego finalmente saca, ya esa mejor, nosotros todos escuchando, ya ese estudiante mejor. ¿Qué le parece? Estoy de acuerdo. Luego ellos así avanza era. Ellos considera, ¿qué considera, hermanos? ¿Qué considera? Yo no soy mejor, ¿no? Me falta. Yo también puedo equivocarme. Por eso necesito escuchar lo demás, ¿verdad? ¿No? Sí, ese corazón de Dios, sí, ayuda, saca mejor manera. Ya esta mañana ustedes también, ¿sí? Ustedes comparando su vida, cómo vive. Cuando decide, yo mi vida así viviré. Yo hice mi plan, esa manera haré, viviré. Luego usted eso confía, luego ejecuta, hace. No soy mejor, me falta todavía. ¿Sí? Tal vez puedo equivocarme, ¿verdad? No quiero sufrir, necesito escuchar. Luego ya llama, ¿sí? Tu familia, luego también aquí a la iglesia viene diácono, pastor. Yo pienso esa manera, ¿qué le parece? ¿Usted cómo hace? ¿Cómo hace? Ya, hermano, atrás también, ¿escucharon bien? Ya, los judíos, ¿cómo hace Dios? Tiene una sabiduría muy grande, ¿verdad? ¿No? Sí, por esa sabiduría, ellos agarraron económicamente en el mundo. Muy sabio ellos, ¿verdad? ¿No? Pero ya de ese niño ellos considera, ¿qué considera? Yo no soy mejor, me falta mucho. Yo también me puedo equivocarme, puedo fracasar, va a sufrir. Yo necesito, ¿qué necesito? Escuchar, ¿verdad? ¿No? Escuchando de diferentes personas. Luego ahí acepta, recibe. Por eso Dios muy sabio. ¿Cómo vive? Exitosamente, ¿verdad? ¿No? Ya felizmente. Ya comparando su vida, ¿cómo usted decide cómo vive? ¿Cómo vive? Como hablamos acá, ¿sí? Como pastor nos enseñaba. ¿Cómo vivir? La mayoría poco quiere trabajar, poco tiempos. Luego ganar mucho dinero. Ese tipo de trabajo, ¿qué es? Poco tiempo trabaja, luego gana mucho dinero. ¿Qué tipo de trabajo es? Corrupción también. Estafadores. Imagínense, poco tiempo echando, luego si ganando mucho dinero. Son estafadores. Si por su boca habla bonito, luego ya recibiendo dinero, escapa, ¿verdad? ¿No? Corto tiempo trabaja, luego después mucho dinero. Son estafadores. Así por eso, ya la tarde. Por eso sufre su vida. Policía agarra, ¿a dónde entra? A la cárcel. Por eso fracasa y sufre, hermanos. Luego también, muy importante esa parte, nuestros hijos, cuando enseña desde ahora, no enseña esto, va a sufrir en gran manera, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué enseñanza, hermano, hablamos? No recuerda.
¿En qué manera debe enseñar nuestros hijos? Sí, doblegar. Cuando 10 pide, no dar todos. Sí, 6, máximo 7 puede dar. Si luego 3 o 4, no voy a dar eso, aunque yo puedo dar, tengo capacidad. Pero tú también tienes que aprender. ¿Qué tienes que aprender? No todo lo que tú deseas no puede hacer. Algunas cosas no puedes lograr. No se puede obsequiar todos. Tú también debes aprender eso. Cuando no puede obtener, no llora, no se enoja. Debes aprender a aceptar. Yo también no puedo obtener todas las cosas. Pero ese niño eso no enseña, no aprende a sus hijos. Cuando sea mayor, ¿qué vida lleva? Lo que desea, todo quiere hacer. Todo quiere hacer. Por eso sufre. Porque en ese mundo todo puede hacer lo que usted quiere. No se puede este mundo. Por eso ya fracasa. Llegando fracaso. Aceptar. Me equivoqué. Me fracasé. Qué vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Al siguiente, otra oportunidad. No haré en esa manera. Necesito, escucharé de otra persona, recibiré. Así si están de acuerdo, yo viviré. Así nuestros hijos pueden aprender. ¿Está bien, hermanos? Esta mañana, poco hablamos sobre sabiduría de judíos. Judíos desde niños ya considera eso. Porque varias veces estoy repitiendo. Muy importante, hermano, eso. ¿Sí? Ya, los judíos, ¿qué considera? Me falta mucho, ¿verdad? ¿No? Me falta mucho. Luego no soy mejor. Me puedo equivocarme. Entonces me falta, no soy mejor, entonces va a fracasar. Va a sufrir, ¿verdad? ¿No? No quiero vivir así. Por eso yo necesito. ¿Qué necesita, hermanos? Escuchar de otros, recibir sabiduría, la guía de otros. Aquí también nuestra iglesia, algunos jóvenes, llega, un tiempo, cierta edad llegando, quiere formar hogar, quiere hacer su hogar, ¿verdad? Su familia, quiere casarse. Entonces, ¿en qué manera forma su hogar, su familia? La mayoría, los jóvenes desean, ¿en qué manera quiere casarse? Quiere buscar, ¿verdad? Sí, según su ojo quiere ver guapos. Luego quiere calcular, ¿verdad? Ya, muy guapos. Él me enamora, me ama. Luego quiere casarse. La mayoría, ¿verdad? Luego ellos buscan, pero en la Biblia, ¿en qué manera se casa todos? ¿Cómo se casa? Me falta. No soy bien, ¿sí? Puedo equivocarme, ¿verdad? Mejor consultaré a Dios, al siervo de Dios. Leyendo la Biblia, todos los siervos de Dios, ¿cómo se casan? Dios trae, su padre, Hijo mío, yo mucho tiempo observando esa señorita para usted, excelente. ¿Cómo es? Excelente, pero yo veo, qué fea papá, sí. No me gusta. Alguien tal vez. Pero padres han observado mucho tiempo calculando, pensando, orando a Dios, ¿verdad? Ahí. Pero tal vez los jóvenes les gusta, según su vista, busca su manera, ¿verdad? Mientras viviendo se pelea, no pelea, equivoca, pelea, desde ahí se arrepiente. ¿Por qué? Luego yo también veo otros mirando, mejor que ahora. Así piensa. Y se va, ¿sí? Dejándose va. Por eso ya, según la Biblia, tiene, ¿sí?, mucha sabiduría, ¿verdad? Hermanos. Luego algunos también viven juntos. Casarse era casarse. Muchos, cuando yo estaba en Santa Cruz, porque hablando otra cosa nomás esta mañana, ¿sí? Estando en Santa Cruz, muchos vivían juntos, pero no querían casarse. Entonces pregunté, ¿por qué no quiere casarse?
Si casándose, si separa. Bienes tiene que separar. Bienes también, inmuebles, casas, etc. Luego también para casarse necesita, gasta dinero. ¿Cuánto gasta? $1,000 gasta. ¿A $2,000 gasta? O menos, menos. ¿Sí? A más, ¿sí? Entonces mirando ese dinero no tengo, así luego mejor vivir, juntar, sí, ahorrar ese dinero. Entonces mientras así viviendo, luego otra vez viene, ¿qué viene? Situaciones vienen, mirando situación, no hay dinero, no podemos, ¿cómo hacemos? Así hacemos, así vive igual. Luego viviendo pelea, discute, no puede estar de acuerdo, ¿no? Entonces ellos ¿qué deciden? Difícil, no podemos unirnos, ¿no? Nuestro corazón. Luego ya separamos. Y chao, también fácilmente decide. Pero en el principio aún no hay dinero, ellos, Dios va a ayudar por la fe. Luego escuchando la guía de la iglesia, ellos avanzan un paso. Luego ve, ¿sí? Dios ayudando, se casaron. Después de casarse también, ¿viene o no viene problema? Viene. Entonces él recuerda, ¿qué recuerda? Sí, mi amor, recordamos cuando nosotros casamos, no había dinero, no había esto, pero orando, escuchando la guía, como Dios ayudó. Ese problema también, Dios va a ayudar, no va a ayudar, va a ayudar. Luego uno a uno puede superar. Por eso muy importante, hermanos, ahí escuchando de otros, me falta. Me puedo equivocarme. Ya, ¿pueden entender todos, hermanos? Sí, tal vez esta mañana, yo no, sí, yo puedo hacer, claro, usted muy inteligente, puede hacer, pero no todos pueden hacer. Aquí San Juan capítulo 3, leyendo versículo 1, aquí justo un hombre sale, se llama Nicodemo. Entonces ese Nicodemo es un principal de todos los judíos, muy importante, reconocido, alto rango, tiene maestros, porque no cualquier persona así pone, ¿verdad? No, alto nivel, él también es maestro de los judíos. Entonces poco conoce, ¿cómo puede ser maestros? Él más conoce, más sabe, un principal de entre los judíos. Una noche él se acercó a Jesús, luego él está preguntando, ya vamos a escuchar, ¿no? El que habla ante Jesús, vamos a ver, ¿no? El versículo, ya 2. Ya vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ya Nicodemo, ¿no? Ya llegaron ante Jesús. ¿Qué está hablando? ¿Ya qué está hablando? Ya Jesús, nosotros sabemos, usted vino, ¿de dónde vino? De arriba, del cielo llegó, ¿verdad? ¿No? Porque somos de la tierra, aquí nacimos, aquí vivimos. Pero Jesús, usted vino de arriba, del cielo. ¿Qué quiere decir? Usted es más alto que nosotros, usted es más poderoso que nosotros. Porque uno de nosotros, ni uno subimos al cielo todavía, no sabemos. Pero él, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Qué quiere decir? Usted es mejor que yo, usted es poderoso, usted es más sabio que yo, ¿sí, verdad? ¿No? Luego, mirando tus obras, señales, Dios está contigo. Dos cosas está hablando. ¿Sí? Usted vino de cielo. Luego Dios está contigo, ¿verdad? ¿No? Por eso puede hacer este milagro, dos cosas. Ya, hermanos, ya Nicodemo, ¿no? Nicodemo, sí. Así explicando, hablando, él cree, no cree en Jesús. Ya, Nicodemo, ¿no? ¿Cree, no cree en Jesús? Cree, ¿verdad? ¿No? Porque ¿qué habla? Usted vino de arriba del cielo. Luego Dios está contigo, por eso así puede hacer
muchos señales, milagros, ¿verdad? ¿No? Ya Él habla así. Hoy en día igual, hermanos, muchos vienen a la iglesia, escucha, luego dice, igual que Nicodemo, igualito habla. ¿Qué habla? Yo creo en Dios. Dios es poderoso, Dios todo ya puede hacer. Igualito habla, yo creo en Dios, en Jesús. Entonces Jesús, escuchando aparentemente ese hombre, ese maestro de los judíos, Nicodemo, ¿no? Él es también, él cree, no cree. Ya, hermano atrás, los hermanos que están atrás. Ya, Nicodemo, cree, no cree en Jesús. Cree, hermanos, pero él cree, no cree en Dios. Ya, cree, no cree. Ya, vamos a ver juntos, ¿sí? Versículo 3. Aparentemente él habla exactamente, parece cristianos. Cree en Dios, en Jesús, ¿verdad? ¿No? También él enseña la palabra. Por eso ya aparentemente mirando, a él es cristiano, a él es hermano de la iglesia. Pero Jesús escuchando, él sabía su corazón, ¿verdad? ¿No? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús escuchando de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, ¿no? Nicodemo, escuchando, habló. Si tú no renaces, no puede ver al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? No puede ver el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? No puede entrar. No puede entrar al reino de los cielos. Entonces van a recibir la maldición. Tú no puedes ver el reino de los cielos cuando no renace. De repente, ¿no? Eso preguntó Jesús a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, ¿no? Y preguntó Nicodemo. Entonces, escuchando Nicodemo, ¿no? También responde, versículo 4. ¿Ya 4 tiene, hermanos? Ya, los hermanos, ya usted puede leer el cómo responde ante Jesús. Ya, 1, 2 y 3. Ya, en el principio Nicodemo, ¿no? Habló. ¿Usted de dónde llegó? De arriba, cielo. Luego Dios está contigo. Eso ya nosotros sabemos. Así él habló, ¿verdad? ¿No? Aparentemente él cree. Aparentemente Jesús es alto, poderoso. Soy muy bajo de terreno, de terrenal. Jesús más sabe que yo. Pero cuando Jesús preguntó, no renace, no puede ver el reino de cielos. Así habla. Entonces, escuchando, él cómo respondió. Yo sé bien, Jesús. Yo sé bien esa parte. Yo estudiaba muy bien, ¿sí? En el colegio, en la universidad, ¿sí? Según mi conocimiento, siendo un hombre mayor, viejo, ¿cómo puede renacer? Dice. Ya, un hombre viejo, mayor, ¿puede renacer, hermanos? Ya pregunto a ustedes, ¿puede renacer? Esa palabra entiende renacer. Una vez nació, otra vez renacer, ¿verdad? ¿No? Ya entonces, Nicodemo, ¿no? Nicodemo está hablando, respondiendo, ¿no? Nicodemo, ¿no? Ay, creo que esta mañana equivoqué, elegí el libro también. Nicodemo, ¿no? Sí, hay. Su respuesta, ¿qué es? Ya podemos pensar juntos, hermano. Principio, él dijo, Jesús, ¿de dónde vino? Arriba era arriba. ¿Es verdad, no? Arriba. Él conoce el reino de los cielos. Él sabe, porque ahí, arriba vino. Conociendo todo, sabiendo todo, luego Jesús está hablando. Nicodemo, ¿no? Si no renaciere, no puede entrar al cielo, porque yo vine arriba. ¿Quién entra arriba?
Los que están arriba deben renacer. Está explicando Jesús. Pero él escuchando, siendo viejo, soy mayor, nunca he visto cómo va a renacer. Eso está hablando. Escuchando versículo 5, Jesús otra vez responde, ¿no? Después de escuchar. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya Jesús parece que Nicodemo no sabe. Él siendo maestro de los judíos, aunque él enseña la palabra, él dice que creen en Dios, pero Jesús mirando, ese hombre no sabe. ¿Qué no sabe? No sabe entrar al cielo, no sabe recibir la bendición de Dios. Por eso Jesús enseña. ¿Cómo enseña? No naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, dice. Jesús está enseñando, guiando para que él entre, ¿verdad? ¿No? Renacer, luego entrar al cielo, enseña. Entonces, en esa enseñanza de Jesucristo, Nicodemo, ¿cómo escucha? Escuchamos, ¿verdad? ¿No? Ya los hermanos también vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Sí, igual misma manera, se acerca de la iglesia a escuchar la palabra, ver la bendición de Dios, igualito él también. Jesús dijo: no naciere agua, el Espíritu no pueden entrar en el reino de los cielos, está explicando. Entonces, escuchando normalmente una persona, yo no sé, me falta, aunque soy principal de judíos, soy maestros, también yo pienso que creo en Dios, también enseño la palabra, pero escuchando ahora, primeramente estoy escuchando de renacer. Luego Jesús vino del cielo, luego está enseñando a mí, escucharé. A Jesús más sabe que yo. Él está hablando en el reino de los cielos, ¿verdad? No, ahí hablando. Yo nunca he visto, tampoco subí arriba. Escucharé, recibiré su enseñanza. Él dice que por agua y espíritu nacer. Así puede entrar, así escuchando. Escuchando puede preguntar, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Escucharon bien, no ustedes también? Para entrar al reino, ¿qué debe hacer? ¿Cómo renacer? Agua, el Espíritu Santo, ¿verdad? No, del Espíritu. Entonces, escuchando nosotros, entonces, ¿cómo voy a renacer? ¿Por agua voy a tomar Jesús? ¿O voy a echar agua? ¿En qué manera voy a renacer? Ya él no sabe, una persona que no sabe va a preguntar. ¿Qué le parece, hermanos? Pero él ¿qué habla? Vamos a ver, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Versículo. Jesús sigue hablando, ¿no? Ya 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es esta. Eso hablando, hemos nacido por pecador, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso pecadores. Pero nacimos por el Espíritu, ¿cómo es? Espiritual, ¿verdad? Está bien, ¿no, hermanos? Ya versículo, ya 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevos. Entonces Jesús mirando ese Nicodemo, ¿no? Parece que su rostro no entendió bien. Que siendo mayor viejo, de nuevo entraré en vientre de mi madre. Nunca puede hacer. Jesús parece que no entendió. Por eso Jesús habló. Sí, ya no te maravilles. No se preocupa. Sí, necesario. Sí, renacer para entrar, ¿a dónde? Al cielo. Jesús con mucha paciencia. ¿Sí? ¿Cómo es Jesús? Mucha paciencia, uno a uno enseñando sobre el reino de los cielos, ¿verdad? ¿No, hermanos? Si hubiera, nosotros enseñaría de esa manera. Va a gritar, ya gritamos. Nuestro hijo, mamá no entiendo, tampoco pregunta ahí.
Así nomás calladitos. Luego de repente, no hice tarea. Mamá, eso necesito. ¿Cuándo? Antes de ir al colegio, recién ya avisa. Entonces, ¿qué hace la madre? Sale fulco. Ya, ¿por qué ahora habla esto? Ayer toda la tarde tenía tiempo. Luego se enoja, ¿verdad? ¿No? Pero eso es como ahora está enseñando. Con mucha paciencia. Mucha paciencia. Aunque Nicodemo, ¿no? Nicodemo, él piensa, ¿qué piensa? No puede ser. Jesús no sabe bien. ¿Cómo puede renacer? Soy siendo viejo. Eso es imposible. Pero Jesús con mucha paciencia uno a uno enseña, ¿verdad? ¿No? Sí, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesucristo era, ¿verdad? Demasiado tiene paciencia. Si hubiera en el lugar de Cristo, yo hablaría, yo ya grité. ¿Qué está hablando? ¿Por qué no entiende? Tú tonto, ignorante, tú nunca se has subido al cielo. Yo ya sé, eso hablando, ¿por qué no cree? Luego ya va a enojar, ¿verdad? ¿No? Va a enojar. Ni siquiera vio al cielo, ni siquiera subió. ¿Cómo ya hablar? Tiene que escucharlo más, cree. Así ya habla. Yo ya vine aquí arriba, yo sé, trono de Dios, es mi trono, mi casa al lado de Dios, ya yo ahí vivía, ¿por qué no cree? Luego ya habla. Disculpe, ya va a hablar. Pero Jesús, ¿cómo era? Como mucha paciencia, mucha paciencia. Uno a uno enseña, no te maravilles. Sí, no es ese maravillas, Nicodemo. Así es, porque es necesario, porque yo he vivido, estaba ahí. ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Los que renacido. Primeramente nació pecador. Después, a través de la palabra de Dios, renacer era. A través de la palabra de Dios. Aquí agua habla, agua. Agua es muy importante. Sin agua puede vivir, hermanos. Sin agua no puede vivir. Agua hablando la vida. Vida principal, agua. Sin agua nadie puede vivir. Todo muere, ¿verdad? ¿No? Sí, la palabra era. Sin palabra nadie puede renacer, no puede vivir. A través de la palabra de Dios vivimos. Amén, hermanos. Cuando Jesús recibía tentación de diablos en el desierto, ese diablo tenta ¿en qué manera? Jesús, tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra por el pan, dice, ¿verdad? ¿No? Jesús, ¿qué responde? No todo el que vivirá por el pan, ¿no? Sino, no solo vivirá de pan el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Boca de Dios, ¿verdad? Si más se recuerda, hermanos, bien. Aquí ¿qué dice? Palabra. Nosotros pensamos comida, pan es la vida, ¿verdad? No come pan, para morir, así pensábamos. Pero Jesús declara, nuestra vida verdadera es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso escuchando vive. Amén, hermanos. Si eso ya declara Jesús. Aquí agua igual, agua es la vida. Sí, sin agua todo va a morir. Igual, aquí como renace a través de agua del Espíritu, a través de la palabra de Dios, renacemos, ¿verdad? ¿No? Vamos a buscar primera de Pedro ustedes. Voy a buscar rápido. Primera de Pedro, versículo 1, versículo 23 voy a leer. Ya, siendo renacido, ¿qué quiere decir? Estamos renacidos ya, ¿sí? Ya hemos renacido, está hablando, ¿cierto, hermanos? Ya siendo renacido, estamos renacidos. Ya como hemos renacido nosotros, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre también. Aquí también igual era. A través de la palabra de Dios ya renacimos. Somos limpios, justos, así renacimos. Aquí primeramente nacimos todos pecadores. Todos cometimos pecadores. Eso nadie va a negar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Todos cometimos pecados. Nacimos pecadores. Con nuestro pecado no puede entrar al cielo. Por eso Jesús está explicando. Necesario renacer. Con su pecado no puede entrar. Nicodemo debe renacer. ¿Cómo va a renacer? Por el agua del Espíritu, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, cómo Jesucristo vino a este mundo. Luego cuando llegó a este mundo, por nuestros pecados murió en la cruz, ¿verdad? ¿No? Todos esos sacrificios, ese dolor, vergüenza, todo Jesús aguantando, recibiendo en vez de nosotros, ahí limpió nuestros todos pecados. La palabra dice así. Por eso, ¿qué hacemos? Escuchando la palabra de Dios, creer. Jesús vino por nuestro pecado. Luego ya cumplió, murió, ¿verdad? ¿No? Esa palabra, creer. Como pan comiendo, ¿verdad? ¿No? Da vida. Igual la palabra, ¿cómo comes? Creer. Según la palabra de Dios, Jesús murió por nuestros pecados. Eso creyendo, ese comer es comer. Aquí es primera de Pedro también, siendo renacido. Amén, hermanos. La Biblia dice, todos ustedes siendo renacidos, ya están renacidos. ¿En qué manera? A través de la palabra de Dios. Palabra de Dios que está escrito en la Biblia sobre Jesucristo. Ya volveremos, ¿no? San Juan capítulo, ya aquí 3. Por eso ya versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo es que nacido del Espíritu, así es. ¿Cómo así es? Aunque se ve, escucha sonido del viento, ¿verdad? ¿No? Pero ¿de dónde vino? Luego, ¿a dónde va a ir? Ya no sabe. Porque depende de la guía de Espíritu. Hoy día Dios me da su guía, recibo, yo vivo de esa manera. Aunque nosotros tenemos nuestra manera, rutina, ¿verdad? ¿No? Todos los días. Pero un día Dios me da su guía, su palabra. A través de palabra nosotros vivimos. Por eso aquí como el viento habla. El que ha nacido espiritual, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espiritual, es espiritual. Aquí hay los seminaristas. No todos los días acá, un día. De repente, ¿verdad? Vaya a Sucre, entonces no quiero ir a Sucre, no me gusta. Así no vaya. Claro, algunos le rechazan, no quiero ir, pastor. Pero la mayoría, Dios quiere trabajar, ¿verdad? ¿No? Sí, recibe. No tiene su vida, ¿verdad? ¿No? ¿Quién guía? ¿Quién guía? Espíritu. Recibiendo la guía, porque es necesario hoy día, vaya a Sucres, ahí hay eventos. Ya vaya a Carnavi, ¿sí? Cabaña necesita construir. No me gusta Carnavi, mucho calor, mosquitos. Está bien, llévelo, ¿sí? Repelente, llévelo allá, ¿sí? Entonces ahí otra vez recibiéndose va. Luego construye, ahí sirve. Los que nacido, el Espíritu dice, ya 9, los hermanos pueden leer, ya ustedes, ya 9, el versículo 9, ¿quién responde? Nicodemo, ¿no? Ya 1, 2 y 3. Nicodemo, él cree en la palabra de Jesús, hermanos. Su respuesta final es, ¿cómo puede hacer eso? Jesús todo explicó, uno a uno enseñando
Así tú puedes renacer. Luego tú ahora, ¿sí? Escuchando, creyendo la palabra de Dios, como es Cristo vino a este mundo, por tu pecado murió. Eso comiendo, creyendo, tú vas a renacer. Ahí entra al reino de los cielos. Amén, hermanos. Pero finalmente su respuesta, ¿qué es? ¿Cómo así puede hacer? Hoy en día muchas veces predicamos: Señor, ¿usted creyente? Sí. ¿Cree en Dios? Sí. Dios es poderoso. Jesús, Hijo de Dios, sin pecado vino. Todo habla. Pero nosotros compartimos. Aquí la palabra de Dios. Jesús vino por nuestro pecado. 2000 años atrás ya murió en la cruz. Ahí ya limpió, perdonó nuestros todos pecados. Según la palabra de Dios, ya usted justos, limpios, siendo renacido. Amén. Escuchando, ¿qué responde? ¿Qué responde? ¿Cómo puede hacer así? Su respuesta final es: aparentemente cree en Dios, habla la palabra, pero finalmente, ¿cómo puede ser limpio, justo? No puede hacer. Igualito era, igualitos. No cree en Jesús, ¿verdad, hermanos? No cree. Luego sigue, habla acá, ¿sí? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel? ¿No sabes esto? Así está pregunta. Siendo creyente, siendo congrega la iglesia, luego siendo maestro de Israel, ¿cómo no sabe esto? Dice. Hermanos, hoy en día muchas personas siendo cristianos, congrega, escucha la palabra, pero ¿sabe o no sabe? No sabe. ¿Sí? Muchos, igual que en la vida de creencia, Nicodemo era así, llevándose. Finalmente, ¿cómo puede hacer esto? Yo soy pecador, porque tengo pecado. Lo sigue cometiendo pecado. No sabe cómo va a renacer. No sabe cómo va a ser limpio, justo, siendo maestro de judíos, Israel, siendo congrega la iglesia. ¿Puede entender, hermanos? Si Jesús no podía entender. Si tal vez tú esta noche vino ante mí, si tú sabes que no sabes subir al cielo, humillándote, escuchando de mí, escucharía, recibir. Pero ya, Nicodemo, escuchando, recibe o no recibe. ¿Qué hace entonces, hermano? ¿Cómo puede hacer? No puede ser Jesús. Rechaza la palabra de Jesús. Luego, soy mejor. Es correcto lo que yo sé, ¿sí? Mi conocimiento, soy maestro de judíos. Lo que sabe la palabra de Dios es correcto. Estoy bien. Luego, Nicodemo, ¿verdad? ¿No? Él así guarda su corazón. Cree en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Luego se va. Despidió. Chao, Jesús. Así se fue. Hermano, miserable. Conociendo a Dios, creyendo en Dios. Hasta es Cristo encontró. Pero rechaza la palabra de Jesús. Luego sigue, cree. ¿Qué cree? En Él. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer? Es difícil, no se puede. Su conocimiento creer. Una vida más miserable. Así despidió. No cambió nada. Toda la vida de Nicodemo, ¿verdad? ¿No? Con ese corazón vive, sin saber a dónde. Sin saber subir al cielo. Luego, ¿qué vida va a llevar? El maestro de judíos. ¿Qué va a llevar? Enseña la Biblia. Enseña. Luego ofrenda. Sirviendo. Toda la vida, una vida maldiciones, miserables, creyendo en Dios, no sabe subir al cielo. Aún Jesús, con mucha paciencia, uno a uno enseña, fácilmente, que entienda, ¿verdad? ¿No? Pero finalmente él rechazó. Primero de Samuel, capítulo 15, leyendo, Dios habla, Samuel habla a Saúl, rey de Israel. Me recuerdo el día que salió de Egipto, pueblo de Israel, los de Amalek, ¿sí? Ellos contra nosotros. Ahora me recuerdo. Envía soldados. Luego, ¿qué hace? Destruye todo, dice.
¿Qué destruye, hermanos? Todos, todos. Bonito, lindo, feo, todos. Saúl, escuchando, con sus soldados se fueron contra Amalek. Luego está regresando, estaba feliz. Pensemos, ¿no? Triunfamos. Luego animales gordos, bonitos está trayendo, silbando. Ya, Dios nos ayudó. Feliz, ¿verdad? ¿No? Triunfamos. Luego está llegando. Dios envió. Samuel, vaya, habla. ¿Sí? Rey Saúl, ¿sí? Me menospreció. No ha cumplido mi palabra. Ya dígale que Dios va a votar a usted, rey. Y Samuel se fue. Luego habló. Rey Saúl, Dios me envió la palabra de Dios. Dios dice, tú no has cumplido la palabra de Dios. Así habló, ¿verdad? ¿No? Saúl escuchó. Dios dice que no ha cumplido la palabra. No, yo he cumplido, dice. ¿Ya Saúl qué dice? Yo he cumplido. Ya vamos a confirmar, ¿no? Primera de Samuel capítulo 15. Ya, voy a leer, si rápido, si solo puede escuchar, ¿no? Samuel capítulo 15, versículo 11. Ya me pesa haber puesto por la rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Dice, apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ya Dios dice que no ha cumplido mi palabra, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios ahora tiene mucha pena en su corazón. Pero ya, a través de Samuel, transmitiendo la palabra de Dios, rey Saúl, ¿qué dice? 13 sale, 3. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya, muy diferente era, diferente. Dios, él incumplió, era, no escuchó mi palabra, ¿verdad? ¿No? Pero Saúl, ¿qué dice? Yo he cumplido. Diferentes. Finalmente los animales gordos para Jehová, para sacrificar. Entonces él también tiene su razón, ¿verdad? ¿No? Si por esta razón fue desechado Saúl, luego cambió el reino de Saúl, cambió a David, ha dado, ¿verdad? Aquí, Sanua capítulo 3, ¿no? Esa parte esta mañana escuchamos. Nicodemo, ¿verdad? ¿No? Nicodemo, ¿no? Nicodemos. Si él pensaba, ¿qué pensaba? Era, si yo tengo razón, lo que yo conozco, eso es correcto. Era. Aún Jesús enseña, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo debe subir al cielo? Pero Nicodemo no podía aceptar, porque él pensaba, ¿qué pensaba? Ese conocimiento que tengo yo es correcto. Sí, yo soy mejor. ¿Cómo rechaza era la palabra de Jesús? ¿Cómo puede rechazar? Que soy mejor, era mejor. ¿Que soy? ¿Mejor que quién? Jesús era. Rechazó. Aquí, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya luego versículo. Se está lloviendo bien, ¿no? Se está muy bien, nadie puede salir. ¿Sí? Sí. Entonces, está bien, 1 hora más podemos escuchar. Sí, porque si salen todo va a mojarse, ¿verdad? Sí. Sí. Dios también está ayudando, ¿cierto? Nadie puede salir. Sí. Abandonen nomás, ¿sí? 1 hora más voy a escuchar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Está bien. Ya versículo 3, ¿no? Capítulo 3, el versículo ya 13. Luego todo explicando Jesús habla el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Otra vez esta explica. Yo vine del cielo, yo sé. Jesús sabe, ¿qué sabe? ¿Cómo usted puede renacer? Primero éramos pecadores, después justos, limpios. Así renace, luego usted entrará al cielo. ¿Quién sabe esto? Jesús sabe, Jesús sabe. Por eso otra vez explicando, ¿no? 14. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Si para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Luego aún no entiende Nicodemo, ¿no? Nicodemo, ¿no? Todavía no entiende Nicodemos. Por eso ahora palabra de número, libro de números, ¿no? Sí, y trayendo explica, Números capítulo sale, ¿no? El versículo 21. Ahí leyendo era pueblo de Israel, quejaba mucho por el desierto. Entonces ahí habla, Dios envía serpiente, ¿verdad? No, ardientes, mordiendo estaba muriendo. Ellos se arrepintieron, ayúdenos Dios. Moisés orando, Dios habló. ¿Qué habló? Todo lo que fue mordido por serpiente, mirará, dice, mirará. ¿A dónde? Arriba, ¿no? Arriba, ¿qué hay? Serpiente de bronce. Mirará, arriba, a ella, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hará? Vivirá. Eso habló la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Si mirará, ¿a dónde? Arriba, serpiente de bronce. Cuando mira, ¿qué sucede? Vivirá. ¿Sí? Ya junto. Vivirá. Va a vivir, hermano. Va a vivir. Mucha gente fue mordido por serpientes. Pensaba, va a morir. Luego mucha cantidad de serpientes no se puede pelear. Estaba muriéndose. Pero hermano, imagínense, si mirar es arriba, ¿es difícil o fácil? Ya mirar arriba fácil o difícil. Ya todo puede mirar arriba. Uy, es demasiado fácil, ¿verdad? ¿No? Demasiado fácil. Es muy fácil. ¿Sí? Tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas, una boca, tiene, todo puede hacer, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Mirar arriba. Mirando arriba, vivirá. Aún ese serpiente me mordió. Ese veneno tal vez en mi cuerpo hay, ¿verdad? ¿No? Pero mirando, va a vivir. Los que creen la palabra de Dios mirarán. ¿A dónde mirarán? Arriba. Arriba, ¿se ve bien? ¿Ya qué se ve, hermano, arriba? Arriba, ¿qué hay? Sí, la serpiente de bronce es. ¿Quién está hablando aquí? San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, ¿qué dice? 14, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese serpiente de bronce, ¿a quién está hablando? Jesús hablando, Jesús. Hermanos, mucha gente es como Nicodemos. Jesús murió nuestros pecados, pero ¿cómo no puede tener pecados? Porque muy alto corazón, alto, ¿sí? Pisotea la palabra de Dios. ¿De dónde viene ese corazón? Soberbios. Yo soy mejor. ¿Sí? Mi conocimiento correctos. Como hablamos en el principio, los judíos desde niño aprenden. ¿Qué considera? Me falta. Yo no soy mejor. Yo puedo equivocarme. Necesito recibir de otros lo demás. Por eso, según esa sabiduría, ellos viven, ¿no? Económicamente muy bien. Esta mañana, si entre los hermanos también tal vez tiene mismo corazón de Nicodemo, yo sé, yo mejor que Dios. Aunque nadie va a hablar como Nicodemo va a hablar, ¿no? ¿Usted de dónde vino? Del cielo. Usted, Dios está contigo. Pero en el corazón, en el fondo de nuestro corazón, tiene corazón de Nicodemo. Yo soy mejor que Dios. Rechaza la palabra de Dios. No entiendo. ¿Cómo puede hacer? Si esta mañana, hermanos, si hay más tiempo, ¿no? Quería hablar más, pero hoy no. Hasta aquí queremos hablar, ¿no? Nadie teniendo ese corazón de Nicodemo yo soy mejor. La palabra no es correcta. Mi conocimiento más mejor, más correctos. Nadie votando esta mañana. Luego, sí, la palabra dice tal. ¿Cómo es Cristo murió? Limpió nuestro pecado, ¿verdad? No, somos limpios. Estoy renacidos. Luego ahí, recibiendo la palabra de Dios, Dios va a bendecir.
Aquí un versículo, ¿no? Antes de terminar. Sí, 14, ¿no? Una vez más. Ya, 14, ¿eh? Ya, todos juntos podemos leer. Ya, juntos. 1, 2 y 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sea levantado. Ya fue levantado, amén, hermanos, por nuestro pecado. Ya fue levantado. Luego ahora está hablando la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Mirará a dónde. Arriba mirando. Mirando, Jesús vivirá. Amén, hermanos. Limpiará nuestros todos pecados. También, después de recibir la salvación, muchas tentaciones, deseos, pensamientos, muchos enemigos, situaciones, ¿verdad? ¿No? Esas tentaciones, deseos, vicios, también mirando, confiando en mi Señor Jesús, ¿qué hará? Vivirá, hermano. Amén, hermanos. Muchos, si confía en mí, por eso yo sé mejor que Jesús menosprecia. Sigue mirando. ¿A dónde mira? ¿Usted a dónde mira? En vez de mirar arriba, ¿a dónde mira? A usted mira, a usted. Soy que guapo. Yo puedo hacer. Después, cuando fracasa, soy tan feo, soy miserable, no puedo. Así, muy raro. La gente mira a mí mismos. Pero esta mañana hablando, todo lo que mira arriba Jesús, vivirá, hermano, de nuestros pecados, de todas las tentaciones, vicios, problemas de nuestras situaciones. Esta mañana yo soy nada, soy peor, me falta mucho, necesito mirar arriba. Miraré, Señor, confiante, Señor nos va a dar, ¿verdad? ¿No? Hasta aquí orando terminamos, hermanos. Y anuncio, hermanos, primero, sí, anuncios, hermanos. Si nosotros no estamos decididos no comprar ese nuevo lugar de la iglesia, sí, poco tardando, pero estamos no coordinando con dueño de Achachicala, no estamos sigue negociando, está abierta. Luego otra opción también, ¿no? Si no solamente esperar eso hablamos, por eso mientras negociando y luego estamos buscando, ¿sí?, terrenos que Dios muestra a nosotros. Entonces los hermanos orando, nuestra ofrenda decidida ante Dios, todos decidiendo participamos. Y luego también conversando los pastores, ¿no? La visita de Pastor Yongguk Pak. Pastor Yongguk Pak, ¿no? Actualmente está pastoreando Iglesia Nueva York. También actualmente el presidente de la misión Buenas Nuevas. Entonces ahora está en Brasil por un evento, ¿no? Entonces, y conversando, última semana de noviembre, posiblemente última semana de noviembre va a llegar aquí a Bolivia. Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, entonces presidente de la misión, luego también el hijo de Pastor Ospa. Sí, entonces muy importante, ¿no? Ahí va a llegar. Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué motivo? Entonces, el año 2025 hay bicentenario de la independencia de Bolivia, ¿no? Entonces, estamos coordinando juntos a realizar en Sucre el campamento mundial felicitando bicentenario de Bolivia. Entonces, hay un trabajo enorme, grande. Entonces, ahí está involucrando el gobierno, gobernador de Sucre, alcaldía, Universidad San Francisco, hasta órgano judicial de Ciudad Sucre, ¿no? Máxima autoridad, todo está participando. Pues antes de realizar, también recibir más apoyo legalmente, haremos lanzamientos ante público, todo, ¿no? Entrevista, por eso está llegando, ¿no? Por esa firma de lanzamiento. Con Pastor Yongguk Pak, luego Pastor Gabriel Kim, de la Iglesia Argentina, ¿no? Buenos Aires, actualmente también director de Sudamérica. ¿Sí? Entonces aprovecharemos, ¿no?, su visita, ¿no? Hay también gran seminario, gran campaña evangelística en la ciudad de La Paz. Claro, los ministros de Bolivia, ¿sí?, quieren jalar su ciudad, ¿sí? Pero ni modo, ¿cierto? No hay mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ahí por la fe aquí, ¿no?
Sí, todo de como dice, toda murmuración sobre mí, ¿no? Luego ustedes también pueden preparar, participar, ¿sí? Entonces pido también oraciones. Eso. Por eso casi última semana de noviembre también realizaremos, ¿no?, gran campaña evangelística aprovechando su visita. También pido oraciones, ¿no?, para ese lanzamientos. Luego seminario bíblico de jóvenes con evangelista José Poma desde el viernes 17 horas 7 de la noche hasta sábado 18 de este mes. Entonces en el día sábado 6 de la tarde, como fin de semana, una hora antes va a empezar. 17 y 18 de noviembre, en la iglesia, en ese lugar, va a realizar el seminario bíblico para los jóvenes. Entonces los jóvenes pueden participar, invitar, ¿no? Luego ya, aunque son casados también, ¿no?, corazones jóvenes, todo puede participar. Si yo también soy joven, luego todo puede participar. Luego también estamos promocionando, ¿no?, ya está preparando, hermanos, está inscribiendo Encuentro Intercultural IYF 2024, ¿sí?, Campamento Mundial de Perú, Lima, ¿no? 28 empieza de enero del próximo año, luego 31 de enero, durante 4 días. En Perú, Lima va a realizar el fundador, Coro Gracia, también bastantes, aproximadamente 4,000, ¿no?, participantes estamos preparando. Entonces, cuando termina atrás tiene la mesa de inscripción, porque este mes poco más, con descuentos, la entrada. ¿Sí? El mes de diciembre poco a poco sube, ¿no? Sí, por eso desde este mes mejor inscribiéndose, pagando su entrada, ahí va a beneficiar. Este año, invitando, ¿no?, muchos, nosotros invitamos que escuche el Evangelio. Invitamos, ¿no?, a los niños a safari, ¿no?, de niños, para danza y academia de inglés. Horarios los martes 2 de la tarde y los sábados 10 de la mañana, 2 veces a la semana. Antes de enseñar la danza, ¿no?, primero enseñamos, ¿no?, inglés. Entonces nuestros hijos sean intelectuales, ¿verdad?, ¿no? Luego también escuchando, aprendiendo la vida de creencia desde pequeño, que sea un instrumento de Dios grandemente. Entonces los hermanos pueden invitar, promocionar bien. Luego Escuela Bíblica Soñadores, culto de niños, invitamos los domingos 10 de la mañana, lugar es la cancha Bombonera, ¿no?, aquí junta vecinal, ¿no?, poco más abajo de la iglesia, muy cerca. Sí, ahí pueden invitar los hermanos. Sí. Hoy en la tarde también no hay culto de la tarde, mucho tiempo no hay culto de la tarde, hermano, ¿verdad?, ¿no? Sí, para que no disfrute usted, ¿no? Sí, saliendo, cuando usted regresa a su casa, vea un lugar amplio, grandes, pueden visitar, copiar. Si el Señor no quiere vender ese casa, lugar grande, puede consultar los hermanos. Y ese lugar, ¿no?, cerca de esa iglesia, nosotros ya visitamos muchos lugares grandes, estamos averiguando. Entonces los hermanos, culto de la tarde, no hacemos culto. ¿Qué hacemos? Alguien dice deporte. En la tarde salir, cuando saliendo o alguien visitando su familia, puede buscar ver, ¿no?, cerca de sus lugares, un lugar grande. Más o menos 1,000 metros cuadrados arriba, ¿no? Mucho más mejor, 2,000 metros cuadrados arriba. Luego adecuado, ¿no? Y de transporte, todo, ¿no? Luego cualquier información nos puede avisar, ¿no? Pido oraciones. Entonces orando terminamos, ¿sí? Orando terminamos. Dios Padre, si nuestra ciudad La Paz, Dios ha bendecido. Hay bastantes hermanos recibieron la salvación. Esta mañana escuchando el libro de San Juan sobre Nicodemo. Ese Nicodemo, y aunque conocía, creían en Dios, pero su corazón estaba muy alto, soberbios, porque él pensaba que mejor, soy mejor. Mis conocimientos, mis razones más alto que Jesucristo, pisoteando, rechazando la palabra del Señor Jesucristo,
finalmente él no sabe cómo va a renacer, cómo puede ser limpios, justos, luego entrar al cielo. Dios Padre, hoy en día también muchas personas, aunque congregan la iglesia, creen en Dios, también sirve ofrendando, participando, echando todas las vidas. Pero verdaderamente Satanás cómo engañó nuestros corazones, altos, orgullosos, soberbios, que más confía en nuestros conocimientos, desechando la palabra de Dios. Dios Padre, si es Cristo, murió como la serpiente de bronce, alzó en la tierra, para que vea todo el mundo, mirando a Jesús. Jesús, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Él es Hijo de Dios, no tiene pecado, nada. Pero ¿por qué murió? Porque por nuestros pecados, en vez de nosotros Él recibiendo ese juicio del pecado, murió, limpió, perdonó todos nuestros pecados para siempre. Luego resucitó. Ahora al lado de Dios está testificando a nosotros. Somos ahora renacidos, justos, limpios. Todo lo que creen, aceptan la palabra de Dios. Esta mañana agradecemos, luego pedimos que pronto encontraremos un nuevo lugar comprando. Ahí queremos recibir el siervo de Dios, Pastor Oxopac, llegando a Bolivia. Tercera visita hasta La Paz. Queremos invitar que pueda inaugurar Iglesia Central de Bolivia. También bendice a todos los hermanos que esta mañana escuchando. Oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Si esta mañana tal vez o primera vez llegaron, primera vez, puede levantarse, ¿sí? Sí.